Muy buenas tardes. Un gusto conocerla. Soy Juan Sebastián Soria. Soy un estudiante de la Facultad de Derecho en la UES, en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Em, ¿Podrías presentarte brevemente y explicar tu especialización en el ámbito legal? Muy buenas tardes, Juan. Invitación. Gracias por haberme tomado en cuenta para esta actividad tan importante. Mi nombre es Camila Barrientos. Yo soy abogada de la República de Guatemala. Em, Tengo una especialización específicamente en Derecho Marítimo Internacional, pero también, pues como ya hemos conversado en otras ocasiones, todo abogado debe de tener principios fundamentales que lo rigen y uno de ellos, pues vamos a ahondar el día de hoy en ello y es esta entrevista que te agradezco me hayas tomado en cuenta para poderla realizar. Sí, sí, muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad de poder tener esta entrevista con usted. El tema principal que quisiera tocar el día de hoy fuera acerca de la cultura de de la legalidad. Em, ¿Cómo describiría la importancia de la cultura de la legalidad en la sociedad actual? Bueno, yo en lo personal quiero empezar dando una pequeña descripción, porque para mí la cultura de de la legalidad es más como yo lo veo más como una cultura de la legalidad, como un acto consciente de respetar y cumplir las leyes y normas en una sociedad, algo así como el significado o trasfondo del que todos los ciudadanos entendemos y entendemos la importancia de seguir las reglas para vivir en armonía y contribuir a alguna especie de bien común. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, Juan Sebastián, realmente muy interesante tu perspectiva y considero que enfocas y englobas muchísimas de los términos y sobre todo el concepto que implica esa cultura de legalidad. Considero que, tal como tú lo mencionaste, esta es fundamental en la sociedad específicamente porque nos establece esas normas y principios que guían las interacciones que tenemos entre nosotros como seres humanos y además que también considero que nos aseguran un entorno justo, equitativo a todos los ciudadanos y por supuesto que nos permita vivir y desarrollarnos en sociedad. Claro. Claro, es muy interesante. Igual, ¿usted cree que desde cuándo más o menos, desde los principios del derecho llevaría la cultura de la legalidad, ¿no? Porque va partiendo de los principios, tal vez ética y el razonamiento de todas las personas para llevar el derecho a cabo. Claro, tú lo has indicado, sí. Sin una cultura como habitantes no hubiéramos tenido esa voluntad de querer cumplir determinadas normas o lineamientos. Y en ese sentido, como tú ya lo expresaste, desde un inicio se tenía que impulsar esta cultura como tal para que todos los seres humanos tuviéramos la voluntad de respetar las leyes y las normativas como tal para poder comprender tanto los derechos como las obligaciones y responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos como individuo en el rol que desempeñemos dentro de la sociedad. Claro. Por ejemplo, ¿cuál cree que es el papel de la cultura de la legalidad en la formación de una sociedad justa y equitativa? ¿Cree que es realmente fundamental para que todos vivamos en armonía? Por su parte, esta se encuentra estrechamente ligada inclusive a, a una sociedad justa, a la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, porque a través de esta cultura promovemos el cumplimiento de las leyes y al promover ese cumplimiento de las leyes, si el ciudadano, si los habitantes así lo hacen, se garantiza que todos los ciudadanos podamos ser tratados de manera igualitaria ante la ley. Por lo tanto, como tú ya lo indicaste, es trascendental para que la sociedad pueda ser justa y equitativa. ¿Y cree que la cultura de la legalidad puede fomentarse en la educación, por ejemplo, y lograr algún tipo de repercusión positiva? Yo creo que esta entrevista que está
realizar lectura de legalidad se puede fomentar en la educación, no solamente a través de diversos programas que enseñen a los estudiantes sobre tanto los derechos como las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos desde una edad temprana, sino que también promoviendo que exista una comprensión más profunda y un respeto específico por las leyes. Tanto en tu país como el mío y en toda la comunidad de diversos países latinoamericanos, europeos, etcétera, pues las normas supremas que rigen los estados establecen que todos debemos de tener un conocimiento sobre la misma. Y creo que algo que manifiesta y que impulsa la cultura de legalidad es eso, que conozcamos las normas bajo las cuales debemos de regirnos y que en ese sentido pues las cumplamos. Claro, sí, y se me hace muy interesante porque como usted lo comenta, el hecho de comprender una ley es como el principio o la base fundamental, pero ya el hecho de respetar la ley va más allá de la comprensión, que sería como entenderlo a un punto en el que, por ejemplo, lo que se habla muchas veces de que hay normas o hay cosas que se establecen en la sociedad partiendo de un punto cotidiano, tal vez como las rojas en los semáforos, que mucha gente suele tener la costumbre de pasarse la luz roja en un semáforo, o muchas veces creer que es más inteligente o más tal vez eficaz en buscar que no hayan policías y lograr saltarse la roja, cuando en otras sociedades se inculca tanto esa especie de cultura de la legalidad, que es interesante que ni siquiera buscan alguna alternativa para evadir ese tipo de ley, ¿no? Exactamente, y tienes toda la razón. El hecho de esta cultura de legalidad establece diversas circunstancias que en la cotidianidad podemos ver, como tú lo indicabas, que a veces se incumplen. Y el promover el cumplimiento de normas, sean estas sencillas o bien más severas, pues es lo que se promueve, que cumplamos todas las leyes por igual, en el sentido de que, pues, eso es lo que se debe hacer, actuar apegados a la ley. Y bueno, ya podríamos entrar en una plática en otra ocasión de esto es entonces apegado a derecho, ¿verdad? A ley y derecho es lo mismo, no es lo mismo, pero pues en este sentido en específico hablamos de que tenemos que cumplir las leyes, sí, y sobre todo promover el cumplimiento de la misma y lo que tú decías, el conocimiento, el poder difundir el conocimiento, es donde juega la educación un rol específico y muy trascendental. Sí, es muy interesante. Y tocando el tema, porque hablamos mucho de cómo la cultura de la legalidad debe ser fomentada y enseñada o inculcada en los niños, en los colegios, en todo el ámbito educativo. Pero, ¿qué opina acerca de el papel que pueden estar jugando los profesionales legales a la hora de promocionar la conciencia legal en la comunidad? Pues yo creo que es una pregunta a enrollar acá, Juan Sebastián, porque realmente jugamos un papel crucial, ya que definitivamente la promoción de la conciencia legal en la comunidad debe de ser orientada y educada sobre cuestiones en este aspecto meramente legal, cumpliendo el objetivo primordial de la cultura de la legalidad y sobre todo abogar porque se cumplan las leyes. Es decir, nosotros en nuestro actuar podemos hacer aquello que la ley establece, podemos demandar, podemos denunciar, podemos realizar diversos actos apegados siempre a la ley. Todo aquello que se encuentre debidamente fundamentado en la ley, pues va a prosperar. Y entonces es crucial que como profesionales promovamos esta cultura de la legalidad en la comunidad, proporcionando tanto orientación como educación basada en la propia ley. Y no como tú lo decías hace un rato, pues podrían existir determinados colegas también que siempre van al filo de la ley buscando algunas interpretaciones distintas, etcétera. Pero la ley es eso, la ley. Sí, Y por eso es que claro. debemos de cumplirla tal como está establecida y es ahí donde nuestro papel
es crucial para poder impulsar esta cultura. Claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo pensando porque yo, por ejemplo, siendo estudiante de Derecho, eh, como todavía no soy abogado, siempre intento ver los abogados, interpretar, aprender de ellos. Y claro, en el caso de que yo, por ejemplo, viera tal vez algún abogado que esté tal vez cometiendo algo que vaya en contra de la cultura de la legalidad o lo que sea, me diera a mí, o yo creo que a la sociedad le diera una imagen de si, por ejemplo, el mayor representante del ámbito legal está fallando, ciertamente diría como qué espera de nosotros, ¿no? Porque de todas maneras es la mayor representación de la parte legal, los mismos abogados o los profesionales legales. Exactamente, es decir, es un modelo a seguir y por lo tanto el papel que juega es importantísimo para las generaciones, como tú lo decías, que vienen, que están estudiando, para los propios colegas y pues para poder impulsar que todo lo que se haga pegado a la ley. Claro. ¿Y cuáles, por ejemplo, son los desafíos más comunes que enfrentamos en la promoción de la cultura de la legalidad? ¿Qué usted cree que es el desafío que más se enfrenta a la hora de enfrentarlo? Pues bueno, yo considero que uno de los desafíos más grandes lo estás tú superando en este momento a través de este tipo de actividades y es que lamentablemente hay falta de educación y conciencia sobre los derechos y las responsabilidades legales que tenemos. Tú Claro. pones un ejemplo muy claro y es el tema del semáforo en rojo, ¿verdad? Nos Ujú. cruzamos el semáforo en rojo. Obviamente todos deberíamos de saberlo, pero pues no sé si pasa en tu país, lo he visto en diversos otros países, que muchas personas se van por la vía fácil en el sentido de adquirir la licencia de conducir y pues no estudiaron la ley de tránsito o la ley que rige el tránsito como tal. Es decir, es una cuestión obvia que si está en rojo, pues no puedo pasar, pero no sé qué implicaciones tiene muchas veces legalmente hablando si me paso el semáforo en rojo y me ponen una multa, por ejemplo. Claro, ¿Qué es lo que pasa? Falta de educación y conciencia sobre esos derechos y responsabilidades legales que tengo como ciudadano también, como habitante. Ese considero claro. que es uno de los desafíos más grandes. Claro, porque realmente el mayor impacto en la participación de la implementación y cumplimiento de leyes va de la parte de la ciudadanía, ¿no? Somos nosotros mismos los que tenemos que inculcarlos en el resto de personas y realmente dar el ejemplo para que el resto de personas puedan lograr lo mismo y tal vez así crear una especie de conciencia en la que nadie acepte a una persona que, que incumpla la cultura de la legalidad, por ejemplo. Exactamente, tú lo has dicho, es decir, crear esa conciencia para que lleguemos al punto de inclusive rechazar a aquel que está realizando actos contrarios a la cultura de la legalidad. Sí. ¿Y cree que en el tema de la cultura de la legalidad, la ética juega algún papel? Uf, bueno, sí, la ética juega un papel fundamental. Tú lo dijiste al inicio de nuestra intervención y de la entrevista, señalabas de que pues la ética y los principios fueron base fundamental para el desarrollo de la cultura de legalidad y por supuesto, la ética promueve la integridad y la responsabilidad de las acciones y decisiones. Por lo tanto, va íntimamente ligado el uno con el otro. Claro. Por ejemplo, ¿usted cree que, bueno, cómo afectan los cambios legales y sociales a la cultura de a la cultura de la legalidad? ¿Cómo cree que afecta el cambio legal, social, por ejemplo? Bueno, yo creo que acá debemos de ver un aspecto muy relevante y es que las leyes surgen por hechos que están ocurriendo en la sociedad. Si tú te das cuenta, las leyes lo que tratan de regular es el comportamiento humano en la sociedad en un determinado aspecto. Hablamos de la ley de protección al medio ambiente, que es lo que busca legislar, pues que protejamos al medio ambiente porque hay un problema social y ese problema social es que estamos depredando al medio ambiente. La ley de tránsito, porque existe una ley de tránsito, porque sabemos que la conducta del humano cuando se encuentra en el tránsito, pues debe de ser también
ordenada. Y en ese Perfecto. caso, es muy importante que cada uno de esos cambios legales y sociales definitivamente van a afectar la cultura de la legalidad porque influyen tanto en las normas como en los valores que sustentan los ordenamientos legales. Y por supuesto, en establecer e indicarnos la forma en la que se va a aplicar y cumplir la ley. Por lo tanto, esto es algo evolutivo que debemos de ir promoviendo conforme vayan habiendo cambios legales, desarrollos legales y cambios sociales. Sí, es muy interesante. Y a propósito, tocando el tema, ¿no? De que muchas veces los cambios legales y sociales afectan a la cultura de la legalidad de manera positiva, porque como usted lo menciona, al fin y al cabo las normas están hechas para regular la conducta humana y promover, ¿no? Este tipo de cultura. Tocando el tema del cambio, ¿cuál cree que es el papel de la adaptabilidad legal en una sociedad en constante evolución? Bueno, yo creo que en cuanto a la adaptabilidad legal, prácticamente podríamos indicar que esta sirve para poder garantizar que las leyes pues sigan siendo relevantes y sobre todo efectivas en protección tanto de derechos como en la promoción de la justicia y responsabilidades que cada uno tenemos como seres humanos. La sociedad va evolucionando y hoy en día, pues lo que conocíamos antes como un computador, sin ir tan lejos, ya no es lo mismo. Hoy tenemos laptops, tablets y otros tipos de tecnologías. Anteriormente, de igual forma, pues bueno, las leyes regulaban el acceso a información vía papel. Lo que teníamos que realizar era todo o la mayoría de circunstancias en papel, físico. Hoy en día ha evolucionado tanto la tecnología y la inclusión de inclusive inteligencia artificial que tenemos que regular nuevos aspectos en los que la adaptabilidad legal va siendo esencial para que podamos ir regulando aspectos que son trascendentales en la sociedad. Es decir, hoy tenemos que hablar sobre temas de, ciberseguridad, ciberdelincuencia, aplicación de inteligencia artificial y nos tenemos que ir adaptando y la ley debe de ir al lado de ese desarrollo que va surgiendo en las sociedades. Por lo tanto, pues es muy importante que se vaya realizando y por supuesto que vayamos promoviendo al lado el cumplimiento de las leyes en esa cultura de legalidad que se impulsa. Claro, totalmente, totalmente, yo estoy de acuerdo. Sobre todo porque como lo menciona, de alguna manera la constante evolución que estamos teniendo, las reformas y todo lo que se hace es por cada vez perfeccionar cada vez más las partes legales, tal vez la Constitución, algún documento legal que se busca adaptar, como usted dice, para ser relevante, ¿no? Tenía una Exactamente. Y pregunta. Ajá. no, cuéntame. Ujú. Sí, hay una pregunta que yo, en lo personal, yo creo que estoy de acuerdo con el hecho de que se relaciona mucho la cultura de la legalidad con la prevención del delito, puesto a que tal vez se inculca en nuestras mentes lo correcto, lo incorrecto, lo que está sancionado y lo que no. Y de alguna manera la cultura de la legalidad intenta abolir la delincuencia o generar un impacto mayor en el bien común y lo que sí se debe hacer. ¿Qué cree usted? Pues sí, yo estoy también totalmente de acuerdo con lo que tú manifiestas, porque desde el momento en el que a través de la cultura de la legalidad buscamos inculcar el cumplimiento de las leyes, le estamos enseñando a las personas a no realizar determinados actos que en nuestra normativa están considerados como actos ilícitos. Por lo tanto, es muy utilizado inclusive en diversos ejemplos de programas exitosos de prevención de delitos a nivel mundial en que precisamente utilizan la cultura de la legalidad como una de las metodologías principales porque existe e implementa más bien iniciativas de educación, educación legal a comunidades vulnerables, a programas de rehabilitación, inclusive para delincuentes, enseñándoles que, bueno, tal vez en algunas ocasiones no sabía que lo que estoy haciendo está mal, pero si ahora les enseño, pues ya no lo van a volver a realizar. Y por supuesto,
inculcando el conocimiento de las leyes para que no cometan vulneración o violación a las mismas. Por lo que Claro, concuerdo totalmente contigo que va íntimamente ligado. claro, totalmente. Sí, como usted lo comenta, es interesante, porque claro, incluso creo que como la premisa o la idea de muchos centros de rehabilitación, incluso con el tema de drogas, claro, de adictos o de personas que cometieron algún tipo de delito en las cárceles, muchas veces su objetivo principal es la reinserción en la sociedad, ¿no? Entonces se busca promover y tal vez aprender de algún tipo de error para no volverlo a cometer. Exactamente. Exactamente, esos son los programas inclusive que la mayoría de las leyes que regulan el sistema penitenciario de diversos estados en Latinoamérica está utilizando actualmente, buscar la reinserción, la readaptabilidad del reo, pero también prevenir para que no se cometan actos ilícitos, sobre todo en comunidades principalmente vulnerables, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo porque generalmente suelen ser las menos informadas o las personas que menos tienen ese tipo, tal vez, de educación para que reciben menos la educación de la cultura de la legalidad, ¿no? Exactamente. Quería hacerle una pregunta acerca del tema de los derechos humanos, de la globalización. Eh, cómo cree que la globalización impacta la cultura de la de la legalidad? Uy, bueno, definitivamente la globalización impacta la cultura de legalidad porque de una u otra forma influye en normas legales, además que también influye en los sistemas de justicia a nivel internacional. Además de que promueve una mayor conciencia de derechos humanos y de las responsabilidades legales que se tienen. Es decir, es algo que va ligado totalmente. La globalización, el impacto de esta en la cultura de la legalidad, promover tanto a nivel nacional como internacional esa concienciación de los derechos humanos. Claro. Sí, justo. Entonces usted está de acuerdo al decir de que los derechos humanos juegan un papel fundamental, ¿no? Sí, definitivamente en una cultura de legalidad, estos son los principios fundamentales. Los derechos humanos establecen esos principios fundamentales tanto de igualdad, de justicia, de dignidad humana, que por supuesto que deben de respetarse y protegerse en cualquier sociedad. Hay em, convenios internacionales inclusive que regulan estos aspectos y por supuesto debe de ir de la uno del lado del otro. No sé Claro, si, todo depende de la mano. creo que todavía Todo no has debe- llegado en ese punto, pero uno de los aspectos principales de lo que se refiere al bloque de constitucionalidad, entre otras, al control de convencionalidad que realizan los estados, es principalmente verificar que todas las resoluciones que se emitan en el marco tanto del organismo ejecutivo, legislativo o judicial se encuentren siempre apegadas a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y ahí podemos ver que se está promoviendo esa cultura de legalidad, el cumplir lo que establecen convenios o normas internacionales, así como nacionales. Claro. Creería que su evolución, hablando de la cultura de la legalidad, tiene un buen futuro, ¿no? Totalmente, totalmente, porque creo que como sociedades debemos de inculcar cada vez más que las leyes se cumplan y por supuesto que puedan, pero antes de cumplirlas que entendamos qué es lo que estamos realizando, ¿no? Claro, totalmente. Yo estoy sumamente agradecido con haber podido escuchar su opinión acerca de todos estos temas que realmente me inquietaban. Creo que es bonito saber que en algunas cosas, bueno, compartimos en su mayoría todas las ideas acerca del impacto que tienen, la globalización, el tema con derechos humanos. Creo que es un gusto total poder aprender de usted, sobre todo, bueno, comentarle un poquito. De hecho, la especialización que yo quiero tener en un futuro es la misma que usted está ejerciendo. Tal vez
me podría contar un poquito de acerca cómo fue el proceso, cómo llegó a decidir Derecho Marítimo como especialización para usted, para finalizar y saber un poquito más, que algo que me tenía muy intrigado porque aprovechando que tengo la oportunidad de hablar con usted, que me dé un poquito su opinión. Claro que sí, no, pues la verdad es de que para mí un gusto, el primero que todo que me hayas tomado en cuenta para esta actividad tan importante y segundo, te comento que tomé esa decisión porque muchos de nuestros países en Latinoamérica, a pesar de que tenemos un potencial marítimo grande, no hemos visto esa oportunidad como tal. Em, Específicamente en Guatemala, pues contamos con entrada por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y realmente el estudio del derecho marítimo y portuario, pues no ha sido desarrollado como tal. Y fue por eso que decidí estudiar esta especialización. Tuve la oportunidad de estudiar en el International Maritime Law Institute en Malta. Y la verdad es de que fue algo apasionante el poder descubrir cómo podemos aportar a nuestros estados en ese tema tan relevante. Estoy consciente que en Ecuador, pues de igual forma, hay muchísimo potencial en este sector, tanto en el marítimo como en el portuario, que hay muchas oportunidades, que hay mucho por trabajar y desarrollar. Y pues eso fue lo que me motivó, el poder aportar a mi Sí, país y no solamente a mi país, sino que además a las demás naciones. Ya tuve la oportunidad de estar varias veces en Ecuador, tanto en los puertos como desde el ámbito marítimo y pues es importante que podamos compartir el conocimiento que podemos adquirir entre naciones también. Actualmente, bueno, hace algunos meses se desarrolló la primera estrategia nacional de protección marítima en Guatemala, que es el primer instrumento de esta clase en toda América Latina. Y pues creo que es algo importante que también podamos difundir para que los demás estados puedan realizar sus propias estrategias y con eso también hasta cierto punto impulsar esa cultura de legalidad en la que pues estamos compartiendo normativas, marcos estratégicos, marcos legales internacionales que podemos aplicar y que van a coadyuvar al desarrollo de, de nuestras naciones. Así es de que, pues ese es un poco de lo que he realizado también en mi profesión y es lo que me motivó a poderme especializar en esta área tan relevante, el aportar tanto a mi país como a las demás naciones que también lo requieran. sí, sí, sumamente interesante. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, igualmente también una de las ideas que, bueno, por el momento, ¿no? De que me gustaría mucho especializarme en derecho marítimo es porque, tal como también me lo comentaba mi papá y usted algún día me dijo también, que no, que el derecho marítimo eh, va a tener un muy buen futuro y es una carrera con una proyección enorme, ¿no? Que más que todavía no se ha desarrollado, por ejemplo, tanto yo no es algo que he visto tanto, pero, o que no vea tantos abogados con esa especialización aquí. Por ejemplo, en mi universidad, desde hace un año se abrió esa especialización. Entonces veo que es una carrera con proyección a futuro, que está en constante cambio y que tal vez pueda darle un muy buen empuje, ¿no? Un avance al derecho aquí y tal vez aportar un poco a la sociedad, al país, como usted comenta, ¿no? Muy interesante. Totalmente. Y yo creo que es que algo que no hemos tomado en cuenta es que el 90% del comercio se mueve por la vía marítima a nivel internacional. Eso quiere decir que la computadora, el teléfono, la ropa, todo lo que nosotros tenemos fue traído a través del mar hacia un puerto, descargado en el puerto, transportado hacia nuestras casas. Claro. Mucho más Entonces, que vías aéreas, que creo que muchas personas pueden sí, pensar que es por vías aéreas ya que es más rápido, ¿no? Pero generalmente más contenedores, más se puede llevar en un buque.
Claro, y los costos en la vía aérea son carísimos, mientras que por la vía marítima los costos, si bien son altos, pues son mucho menores. Entonces, En comparación, claro, un totalmente. 90% del comercio mundial se mueve por la vía marítima. Yo creo que ese es un dato estadístico a estos aspectos. Claro, claro. Bueno, ha sido muy satisfactorio, muy interesante poder haber compartido con usted, haber podido escuchar la respuesta de mis preguntas. Y estoy sumamente agradecido con haberse dado este tiempo para tener esta pequeña charla, entrevista, en la que hablamos tantos temas como la carrera, que justamente coincido que es la carrera en la que yo me gustaría especializar. Y bueno, el tema de la cultura de la legalidad, que es un tema que en nuestra universidad se lo toca mucho, es muy importante y es algo que sobre todo nos quieren inculcar. Y yo quería saber la opinión de algún abogado, de una persona profesional en este ámbito, ¿no? En estos temas. Pues la verdad es que te agradezco y creo que el mejor ejemplo de que en efecto tu universidad está impulsando este tema es a través de este tipo de actividades en el que tú te permites ahondar más sobre el tema, pero sobre todo también pues hacer este intercambio de ideas, porque pues yo también aprendí muchísimo de ti el día de hoy y de cómo podemos ponerlo en práctica sobre todo y la verdad es de que ha sido un gran gusto para mí y que se siga impulsando esa cultura de la legalidad para que pues cada vez más personas cumplan las leyes, las respeten como tal y que pues nuestras sociedades sean mejores, que es al final lo que se busca, como tú lo dijiste, el bien común. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Espero contactarla pronto para si es que tengo alguna duda sobre algún tema, igual le estaré escribiendo. Claro que Muchísimas gracias. sí, con mucho gusto y pues saludos hasta allá a todos también. Igualmente, igualmente, cuídese. Gracias, igual.